Buenos días. Buenos días, sean todos bienvenidos. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Qué bueno. Me alegra mucho, realmente me alegra mucho escucharlo, me alegra mucho verles y poder compartir hoy con ustedes el tiempo de la prédica. Sean bienvenidos de nuevo, disculpen, hoy espero que pues el Señor nos dé a todos nosotros, bueno, a mí principalmente, digamos, que Él me permita hablar a sus corazones hoy. Creo que lo que vamos a tocar hoy va a ser bastante bueno y va a ser como un punto, espero que sea una fecha muy importante para nosotros como iglesia, hermanos, porque necesitamos permanecer fieles en el Señor. O sea, espero que lo que escuchen hoy, y hoy porque después de la iglesia, ¿no? Como saben, vamos a ir a hacer evangelismo también. Entonces es como va a ser un día muy especial y muy importante, pero igual lo que vamos a ver hoy, creo que es un ánimo del Señor para todos nosotros a poder permanecer fieles en el Señor, a poder colocar la mirada en Él, a confiar en Él, a vivir para Él. O sea, eso es mucho de lo que vamos a estudiar o vamos a ver en 1 Samuel capítulo 5. Y por eso el título de la prédica, adoren a Dios y obedezcan solamente a Él. O sea, lo que vamos a ver sinceramente va a ser algo que todos nosotros hemos experimentado, pero en el libro de Samuel ahorita va a ser muy evidente. O sea, y yo quiero que traigan lo que está pasando en el libro de Samuel en comparación con todas nuestras vidas. O sea, va a haber algo, yo estoy seguro que va a haber algo que Dios va a poner en tu mente, en tu corazón hoy, con lo que vas a escuchar, y quiero que pongas mucha atención, no lo minimices, sino que ores y hables al Señor y preguntes al final, Señor, ¿cómo puedo obedecerte? ¿Cómo puedo vivir para ti en medio de esto? Yo estoy seguro que sí. Entonces, si tienes una Biblia, por favor, 1 Samuel, capítulo 5, versículo 1 al 12. Yo creo que es la primera vez, esta es la primera prédica que hago en toda mi vida donde voy a hablar un capítulo entero. Siempre lo he dividido en varias partes y esta es la primera vez que va todo. Así que si tienen una Biblia, 1 Samuel capítulo 5, versículos del 1 al 12, dice: los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron a Ebenezer de Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y lo introdujeron en el templo de Dagón y lo pusieron junto a Dagón a la mañana siguiente. Cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, o sea, 2 días seguidos, otra vez Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Solo el tronco le quedaba a Dagón, o sea, lo partieron a la mitad. Por tanto, hasta hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto a Asdod como a sus territorios. Cuando los hombres de Asdod vieron lo que les sucedía, dijeron: el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Así que enviaron a buscar e hicieron venir a todos los príncipes de los filisteos y le dijeron: ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Que se traslade el arca del Dios de Israel a Gat. Respondieron ellos, y trasladaron el arca de Dios de Israel. Pero después que lo habían trasladado, la mano del Señor estuvo contra la ciudad, causando gran confusión, e hirió a los hombres de la ciudad, desde el menor hasta el mayor, saliéndoles tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y sucedió que cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas clamaron y dijeron: han traído el arca de Dios de Israel hasta nosotros para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Por tanto, mandaron reunir a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: saquen de aquí el arca de Dios de Israel y que vuelva a su sitio, para que no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo. Porque había un pánico mortal por toda la ciudad. Los mandó
toda la ciudad. La mano de Dios se hizo muy pesada ahí, y los hombres que no murieron fueron heridos con tumores, y el clamor de la ciudad subió hasta el cielo. Amén. O sea, ahí en todo lo que hemos leído hay algo muy obvio, ¿no? El Señor es poderoso. Amén. Eso es bastante obvio. Entonces, el arca del Señor fue capturada por los filisteos. Eso fue lo que miramos la semana pasada. Y fue capturada aunque el arca estaba siendo custodiada por todo el ejército que pudo recoger el pueblo de Israel. O sea, y eso es bastante interesante porque, recuerden, esto está haciendo un contraste muy importante. El pueblo de Israel había pasado 350 años, casi 350 años con el arca. Y quienes lo cuidaban o quienes protegían el arca eran los sacerdotes, eran personas que no sabían pelear y que no tenían armas ni nada por el estilo. Pero tan pronto como el orgullo del hombre se presentó delante del arca y quiso con sus propias fuerzas querer demostrar su poder, tan pronto eso sucedió, el arca fue tomada. ¿No? Y Dios mostrando como en 350 años yo he cuidado de mí mismo. Y luego vienen ustedes y vienen con sus propias fuerzas, quieren en orgullo manipular, o como miramos hace 2 semanas atrás, usar como amuleto el arca. Entonces Dios muestra su gloria, Dios muestra su juicio. Entonces el arca del Señor nunca había sido cautiva, nunca había sido apresada, por ponerlo de esa manera, hasta que fue protegida por el hombre de una manera carnal, por así decirlo. O sea, hasta que fue protegida cuando el hombre estaba confiando más en sus propias fuerzas que en Dios. A lo largo de toda la historia humana, hermanos, a lo largo de nuestras propias vidas, nosotros podemos encontrar este mismo ciclo, podemos encontrar estas mismas evidencias una y otra vez. Y es que la verdad de Dios es tan maravillosa que es capaz de cuidarse sola. O sea, la palabra de Dios es tan bella, es tan inerrante, tan perfecta, tan buena, que se cuida por ella sola. O sea, aunque yo tonto no entienda, aunque yo no quiera creer, la palabra de Dios es tan bella que se hace realidad en mi vida. Dios ha sostenido su palabra, Dios ha sostenido su creación, Dios te ha sostenido, te ha cuidado, protegido. Entonces, por tanto, solo a Él debes seguir, por tanto, solo a Él debes adorar, por tanto, solo a Él debes obedecer. Eso es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Entonces, punto número 1, delante de Dios nos someteremos. O sea, hoy van a estar sencillos los puntos. Delante de Dios nos someteremos. Son los versículos 1 al 2 de 1 Samuel capítulo 5. Dice, los filisteos tomaron el arca de Dios y la llevaron de Ebenezer a Asdod. Entonces los filisteos tomaron el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón. Lo pusieron junto a Dagón. Ahora, veamos, vamos a hacer como una pequeña imagen mental para todos nosotros. Ellos vinieron, ganaron la batalla, mataron a los 30,000 hombres del pueblo de Israel. Luego trajeron el arca, colocaron el arca dentro del templo de su propio Dios. No, o sea, trajeron el arca del Señor dentro del templo del Dios falso, el Dios Dagón. Y no iba a decirle esto, pero solo para que sepan, el Dios Dagón, la figura de él es de la mitad para arriba un hombre y la mitad para abajo es un pescado. Entonces, solo es como, bueno, pero ¿qué significa colocar el arca de Dios ahí? ¿Qué significa traer el arca de Dios y colocarlo? Digamos, el Dios de ellos está alto y el arca de Dios ahí abajo. Bueno, número 1, es una manera de demostrar que su propio Dios, el Dios Dagón, el Dios falso de ellos, es mucho mayor que Jehová. Esa es una manera de decir, estos son los dioses que se han sometido ante nuestro Dios, ¿no? Entonces lo ponen abajo. Eso es normal en estos tiempos. Pero también me hace pensar en otra cosa. O sea, esto es menos probable de lo que les voy a decir, pero me hace pensar en otra cosa. También podríamos considerar lo siguiente. Si ellos
yo me pregunto por qué, o sea, entiendo la parte de llevarse el arca, ponerla ahí y demostrar que su Dios es más grande, ¿no? Eso tiene mucho sentido. Pero también digo yo, ¿por qué no destruirlo? O sea, destruir el arca implica y ponerlas como las piezas ahí implica, hemos destruido al Dios poderoso de Israel. Entonces esa es como otra pregunta en mi mente, ¿por qué no destruirla, hacer lo que hicieron y quedarse con el arca? No, o sea, de todos modos, yo digo, a lo mejor, ¿acaso significa que ellos querían también como manipular el Dios de Israel? Así como miraron con Israel, o sea, ellos querían quedarse con el arca para manipular y ver qué podían sacar de ahí. O sea, siempre mi Dios es más poderoso, pero voy a sacar algo de esto porque he escuchado de que el Dios de Israel es tan poderoso que destruyó a los egipcios. Querían aprovecharse probablemente del poder de Dios. Así como miramos que lo hicieron los ancianos, ¿no? Traigamos el arca y nos va a librar a nosotros. Y eso, en parte, hermanos, los filisteos lo aprendieron de los israelitas, ¿no? Cuando los israelitas usaron el arca como un tipo de amuleto en el campo de batalla. Es como los filisteos aprendieron, los israelitas tienen un Dios tan poderoso que ellos pueden manipularlo. Hagamos nosotros lo mismo, busquemos que este Dios nos sirva a nosotros, usémoslos nosotros también como un recordatorio de que nuestro Dios Dagón es mucho más grande, ¿no? O sea, estaban buscando cómo manipular la situación ellos mismos. Y con esto te diría yo, cuánto cuidado debemos de no tener esa misma actitud. O sea, cuánto cuidado debemos de tener nosotros que nuestras acciones representen correctamente a Dios. Al Dios que adoramos, al Dios que honramos, al Dios que amamos, que nuestras palabras, nuestros pensamientos, todo lo que somos, todo lo que decimos, nuestro arrepentimiento representa que tenemos un Dios mucho más grande que nosotros. Es importante. Por supuesto que no siempre lo vamos a lograr, es un hecho. O sea, no siempre lo vamos a lograr, eso es un hecho. O sea, aunque esté en nuestra mente y nuestro corazón, quiero honrar a Dios con todo lo que soy, no siempre lo vamos a lograr, es una realidad. Pero cuando fallamos, nuestro trabajo principal es venir inmediatamente en arrepentimiento y adoración. Inmediatamente, confesar el pecado, honrar a Dios, someternos delante de Dios. Y es interesante cómo eso se ve en nuestras vidas, ¿no? He conocido, no sé si es el caso de algunos de ustedes, pero atrás, he conocido gente, padres, que cuando cometen pecado, cuando fallan en contra de su hijo, el papá o la mamá o quien sea, fallan en contra de sus hijos, la respuesta inmediata es una salida. Vamos a salir con ellos, ¿no? Como, porque hice esto malo y salgo, o compro una pizza o lo que sea, pues, pero es una salida. Pero si mis hijos ven una actitud no tan acorde a lo que profeso, si mis hijos ven en mí una actitud que no honra a Dios, no debo de sacarlos a pasear para hacerles distraer la mirada de eso. Debo decirle a mi hijo, perdón por lo que hice, eso estuvo mal y no estoy honrando a Dios. No estoy honrando a Dios. Y vas a ser muy bendecido por ello. Espero que sí. O enseña a tu hijo a como apreciar esas cosas y ser bendecido por ello. El día de ayer algo así me pasó a mí con mi hijo. O sea, estaba estresado por una situación y por esa situación vine y le contesté a mi hijo en enojo. O sea, él hizo algo y yo le contesté mal. Entonces, y después, bueno, la mirada de mi esposa, yo como que sí es cierto. Entonces, voy donde mi hijo, le digo, hijo, mira, perdón, está pasando esto, no fue correcto, no debí haberlo hecho, perdón, hijo. E inmediatamente me voy del cuarto y pasó algo bello y me abrazó, o sea, y es como que yo, o sea, para mí eso fue como, me relajó, o sea, me quebrantó, o sea, realmente me hizo sentir como que, Señor, no merezco esto, pero de nuevo, no debes llevar a tu hijo a una cena o cualquier otro lugar. Primero humillarte delante de Dios. Porque entonces si hace eso primero y no la distracción, no
como minimizar o no que se apacigüen la agua y después vemos como, o no esquivar lo que está pasando. Debemos honrar a Dios siempre, en todo. Muy intencional en honrar a Dios siempre. Porque Él nos va a traer el consuelo. O sea, igual la situación sigue estando hoy. Realmente para nosotros sí, igual. Pero solo recuerdo esto y es como, Dios, gracias. Debemos honrar a Dios siempre y no solamente ganar una salida especial porque he fallado. No, o sea, no solamente hacer algo para distraer. Dice en versículo 1 que se llevaron el arca a Asdod, y Asdod son una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Y ellos están a punto de aprender qué es honrar a Dios verdaderamente. Ellos están a punto de ver de primera mano el poder del Señor. Así que punto número 2, delante de Dios debemos someternos. Punto número 2, delante de Dios debemos postrarnos. Y lo interesante es que Dios está enseñando Dios Jehová está enseñando a un Dios falso, a un ídolo falso, pagano, a hacer eso. O sea, a nosotros. Versículo 3 al 5 dice, a la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, vieron que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Hermanos míos, hay muchos cristianos que jamás han puesto su rostro en el suelo delante del Señor. O sea, hay gente que ora en la silla, en la mesa, donde sea, pero muy poca gente se ha postrado rostro en tierra diciendo, Señor Dios, maravilloso y bello. Realmente. Y este ídolo falso a la mañana siguiente había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Así que tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar, pero al levantarse temprano el día siguiente, otra vez la misma situación, nada más que estaba partido a la mitad. Entonces, miren qué interesante. Rostro en tierra, el ídolo falso de los filisteos, a la mañana siguiente, parece que el lugar quedaba vacío. No sé, era como un trabajo, por así decirlo. De 8 a 5 estoy sirviendo como sacerdote del Dios falso. De 5 al día siguiente, cada quien a su casa, ¿no? Eso es extraño, porque, digamos, en el templo de Israel, el Dios Jehová era 24 horas al día. Siempre estaba alguien pendiente. Lo miramos con Samuel, que estaba pendiente de las candelas alrededor y abrir las puertas en la mañana. Entonces ahí estamos viendo las diferencias. Y luego el versículo 3 hace mención de algo interesante. Tomaron a Dagón y lo pusieron en su lugar. Y esa acción es una pequeña frase que nos recuerda lo inútiles e incapaces que son los ídolos falsos. Inútiles, no sirven de nada. No funcionan para nada. No escuchan, no se mueven, no hablan. Solo hacen lo que nosotros les permitimos o lo que nosotros queremos. Esos son los ídolos. Inútiles. Necesitaba ayuda para levantarse. En cambio, delante de Dios, todos nos postramos sin que Él diga una sola palabra. Tú y yo lo sabemos. Si la presencia de Dios, viniera en toda su gloria y esplendor en este momento, ¿quién de nosotros queda en pie viendo hacia arriba? Cae rostro en suelo. Seguro, la gloria de Dios es tan grande, tan pesada, tan magnífica que todo el pueblo de Israel decía que ya no hable más, vamos a morir porque su gloria era inmensa. Rostro en tierra, delante de Dios todos nos postramos sin que Él diga una sola palabra. Su presencia sola dentro de nosotros es capaz de ponernos en nuestras rodillas. Su palabra, su evangelio, solo eso es capaz de quebrantar nuestro corazón. Los filisteos creen que su Dios ganó la batalla, pero ahora ellos mismos están levantando del suelo a su Dios. Por tanto, vemos cómo Dios mismo hace que ellos regresen el arca a Israel más adelante. O sea, Dios está diciendo, mi poder es tan grande que no necesito nada de ustedes. Yo mismo voy a hacer lo que voy a hacer. O sea, les está mostrando su gloria sin que esté un sacerdote de Israel. Les está mostrando su poder solo. Y más adelante, al final, los mismos filisteos dijeron, regresémoslo. Él está haciendo solo la batalla. El Dios real y verdadero no necesita ayuda. Por tanto, yo escucho y obedezco.
El Dios real y verdadero no necesita nada. Yo escucho y obedezco. O sea, no había intervención humana de algún tipo. Dios demostró a los ídolos falsos, que son falsos, que no son nada. Y así como la escena que tenemos en el Éxodo, ¿no? Con Egipto y las plagas, Dios estaba mostrando exactamente eso. No hay otro Dios igual a mí. Dagón era una simple invención humana. Dagón era algo que ellos inventaron, o sea, sin vida y sin poder alguno. Ahora, miren lo que ha pasado hasta el momento. O sea, no lo estoy leyendo todo, pero se cayó una vez, lo levantaron, al día siguiente volvió a caer, estaba partido a la mitad. Ellos saben lo que eso simboliza, ellos saben que no había nada. Ahora te pregunto, si estás viendo eso y de repente estás viendo esta evidencia de que este Dios es más poderoso que tu Dios, ¿qué haces con esa información cuando la compruebas? Porque la comprobaron, ¿no? Más adelante temen del arca de Dios porque saben de los tumores y todas estas cosas. Y si tú estuvieras en sus zapatos, ¿qué haces tú cuando te das cuenta que tienes delante de ti al Dios poderoso? ¿Qué haces cuando tus ojos son abiertos al verdadero Dios? ¿Qué haces? Después de ver la superioridad del Dios de Israel, estos sacerdotes filisteos tenían una opción, una entre dos cosas. Número uno, podían alejarse de su débil Dios inferior, que ya estaba partido a la mitad, y comenzar a servir al Dios poderoso que se los estaba demostrando él, a Jehová, al Señor, a Israel. O número dos, seguir sus propias, y escuchen bien las palabras, seguir sus propias tradiciones religiosas. Tienes delante de ti al verdadero Dios, y tienes dos opciones. Postrarte delante de él, reconocer que estás siguiendo un Dios falso, adorar al Dios verdadero, o sí, él es más poderoso. Sigo con mis tradiciones religiosas. ¿Qué eligieron ellos? Seguir con sus tradiciones religiosas, seguir con sus creencias. Los sacerdotes filisteos, como los hombres de hoy, cuando se enfrentan a la verdad, tienen que tomar esa decisión. Estos sacerdotes habían creído una mentira toda su vida, habían adorado un ídolo falso, estaban empezando a conocer la verdad y ellos como nosotros hemos seguido una mentira toda una vida antes de venir a Cristo. Hemos creído que otras cosas son más grandes que Dios, hemos creído que otras cosas son más importantes que Él o que Él puede esperar o que Él se tiene que someter a mí y luego escucho la verdad, entiendo la verdad y tienes una opción, o adorarlo o rechazarlo. Ellos rechazaron a Dios a pesar de la evidencia, no a causa de la evidencia. Ellos rechazaron a Dios aunque tenían la evidencia delante de ellos. Dijeron, no, sigamos igual. Quieren creer que fue un accidente, se quieren convencer de que a lo mejor las circunstancias, quieren seguir viviendo una mentira que los hace sentir bien, no quieren vivir la verdad. Quieren seguir igual de cómodos como han estado. No quieren cambiar. Y sucede muy seguido, más de lo que quisiéramos admitirlo realmente en nuestras vidas. Sucede muy seguido. Dios nos muestra su poder, amén. Dios nos muestra su misericordia. Dios nos muestra su paciencia. Dios nos enseña, como estamos estudiando ahorita, su palabra y nos muestra cuánto profundo, cuán ancho, cuán grande es su corazón. Nos muestra cuán maravillosa es cada tilde y cómo se cumplen todas sus promesas. Todo lo que Él ha dicho, cómo se ha cumplido, nos muestra, abre nuestra mente y nuestro entendimiento a ello. Nos muestra su poder, provee para nuestras casas, cuida de nuestras familias. Y así, tristemente, personas que ven eso, que sienten, aún así regresan a su ídolo. Es que me siento mejor aquí. Me siento mejor así. Acompáñame, por favor, si puedes, Ezequiel 14, versículo del 1 al 6. Ezequiel 14, versículo del 1 al 6. Ahora, si en medio de lo que estoy diciendo te has sentido así, mira lo que dice Ezequiel. O sea, si ya el Señor está hablando en tu corazón y está mostrando que sí, que hay cosas más grandes y más importantes,
Ezequiel 14, del 1 al 6, principalmente el versículo 5, dice: entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí la palabra del Señor: hijo de hombre, estos hombres, y son los ancianos de Israel, ¿oyeron? Estos hombres han erigido su ídolo en su corazón. O sea, mira lo que está diciendo. Estos hombres, los ancianos de Israel, tienen su ídolo en su corazón y han puesto delante de su rostro, o sea, postrándose su rostro, han puesto delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad. Pregunta: ¿me dejaré yo consultar por ellos? O sea, ¿voy a hablar con ellos?, dice Jehová. Por tanto, diles: así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija su ídolo otra vez en su corazón y que ponga delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad y después venga al profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. Y uno esperaría de que dijera: te voy a responder así como me has rechazado, voy a ser igual contigo así como tú me has negado. Pero el versículo 5: al fin de alcanzar la casa de Israel en sus al fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones que están apartados de mi causa, yo soy el Señor, y yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos, a fin de alcanzar a la casa de Israel en sus corazones. Mira el objetivo del Señor. No es hacer pagar a estos hombres por su maldad. El objetivo del Señor en el versículo 5 es alcanzar a la casa de Israel. Alcanzar a la casa de Israel en sus corazones. O sea, todavía en medio de tanta maldad, las acciones que Dios hace para este pueblo idólatra es: quiero el corazón de ellos. Quiero su corazón. O sea, Él tiene una persona viniendo idólatras que tienen otro ídolo en sus corazones, están siguiendo otros dioses, y al final el Señor dice en el versículo 5: denme su corazón. Dios debe tener tu corazón. Tu corazón en las manos de Dios es lo mejor que te puede pasar. Y no debes de tener miedo a ese cambio, no debes de tener miedo a lo que eso implica. Hermanos míos, si tuvieras una enfermedad del corazón ahorita, tú tienes la confianza de poner tu corazón físico en las manos de un doctor que no conoces. O sea, te dicen: es el mejor doctor de toda Nicaragua o lo que sea. Y bueno, es la única opción que tengo. Rájeme pues. Y aquí está mi corazón. ¿Cómo no poner tu corazón en las manos de Dios? Que es el mejor, el más grande, el más poderoso, el más bello. Por otro lado, también Dios nos enseña algo de su pueblo. Los israelitas tenían el privilegio de ser la mano de Dios. O sea, los israelitas tenían el privilegio de de ejecutar el juicio de Dios a todos los pueblos cananeos e idólatras alrededor de ellos. Ellos tenían el privilegio de servir a Dios de esa manera, purificar la tierra, si lo quieres ver de esa forma. Y en su misericordia, Dios le plació escoger al pueblo de Israel para hacer eso, para usarlos para su servicio. ¿Y qué está enseñando Dios ahorita con esta escena? O sea, si el pueblo de Israel eran los que iban a aplicar o ejecutar la justicia de Dios, ahorita están en Asdod, en una ciudad filistea. ¿Y quién está aplicando esa justicia? Dios. Nadie el pueblo de Israel. Entonces Dios no necesita de nadie para que lo ayude a ejecutar su voluntad. Nosotros somos los que tenemos el privilegio de servirle. Es nuestro privilegio. Tenemos el privilegio de ser llamados por Él. Tenemos el privilegio de que Él nos llame a servir, a adorar, a conocerlo, a leer la palabra, su palabra. Por tanto, hermanos, debemos de hacerlo con humildad, con reverencia y excelencia. Y el versículo 4 dice que la segunda mañana, una vez más a la mañana siguiente, imagínate el horror de los sacerdotes cuando vinieron y vieron la estatua y ¡ah, qué horrible! ¿Cómo pasó esto? O sea, realmente, y te puedo como decirte, te puedo pintar una escena. O sea, es como cuando algo muy importante tuyo se ha roto, vos ¿qué pasó aquí? Y empezás a investigar.
Pero ellos sintieron el horror cuando entraron en el templo de Dagón y lo miraron partido a la mitad, rostro en tierra, delante de Dios de Israel, de Jehová, 2 veces seguidas. O sea, ¿qué habrán pensado ellos? Y solo para darles una escena todavía mayor de lo que ellos de lo que estaba pasando, Salmos 138, versículo 8, solo para explicar, la estatua, este ídolo, estaba partido de la mitad para arriba y sus manos estaban rotas también. Entonces, Salmo 38:8 nos muestra la importancia de las manos, porque dice, el Señor cumplirá su propósito en mí, eterna, oh Señor, es tu misericordia, no abandone las obras de tus manos. O sea que en la literatura de ese tiempo, las manos son generalmente símbolo de fuerza y autoridad. Ustedes leen en el Antiguo Testamento constantemente el brazo del Señor, la mano del Señor. O sea que cuando los brazos de este ídolo estaban siendo quebrados, o sea, era una imagen chocante. Y no solo eso, más adelante, 1 Samuel 17:54, no lo busquen, es la historia de David y Goliat. Pero les pregunto, una vez que David mata a Goliat, ¿ustedes se recuerdan qué hizo David después de que lo mató? O sea, después que le tiró la piedra, le dio el gigante cae. ¿Qué hace David después de que lo derrota? ¿Se acuerdan? Le corta la cabeza. Le cortó la cabeza. Y de la misma manera, en la fuente extrabíblica, o sea, libros históricos de esos tiempos y los relatos mismos de la Biblia, como David y Goliat, los pueblos del Antiguo Oriente con frecuencia cortaban las cabezas de los ídolos de las otras naciones para demostrar nosotros somos más grandes. Y así que esta segunda mañana en el relato, la gente entiende. O sea, no solo está pasando algo raro aquí, entienden. Estamos delante del verdadero Dios, de alguien, o de por lo menos de un Dios más poderoso que el mío. Pero digamos que ellos entienden, Jehová es el único que tiene la autoridad y el poder. En estas circunstancias, lo que está pasando, ellos están entendiendo muy claro, Jehová es el único que tiene autoridad y poder. Y el hecho de que Dagón perdiera la cabeza y las manos, entonces, en presencia del arca de Jehová, significa que Yahvé o que Jehová había conquistado a Dagón por su propia cuenta. Además, debemos de tener en cuenta y recordar que eso está pasando en el territorio de Dagón, que se supone era el que controlaba ahí, ¿no? O sea, es como que estoy en mi casa, estoy en mi casa con mi esposa, están mis hijos me obedecen a mí, pero viene cualquier otra persona y le obedecen a esa persona antes que a su papá. No tiene sentido, o no debería suceder, pues. Pero, y eso sí está pasando aquí. O sea, Dios está mostrando su autoridad en el territorio de alguien más. Entre comillas, porque todo le pertenece a Dios. Pero, hermanos, miren lo que hace la idolatría en nuestros corazones. O sea, aunque era evidente que Dios había mostrado su superioridad, era evidente, el idólatra es ciego y terco. O sea, era evidente y ciego y terco todavía. Siguen adorando a sus dioses. Es más, lo levantan, lo vuelven a poner, le ponen pega, no sé qué habrán hecho, y sigamos adorando a nuestro Dios. Es ciego y terco. Es como, hermanos, aferrarte a un salvavidas que está ponchado. O sea, no sabes nadar, te tiran un salvavidas, está ponchado, te aferras a él, te hundes con el salvavidas. Eso es la idolatría. Pero el hombre transformado por Dios, cuyos ojos han sido abiertos, se postra delante de él. Se postra. Es que la verdad, ¿qué más podemos hacer? O sea, Dios delante de mí, o sea, ¿qué más puedo hacer? Postrarme. O sea, en ese momento todas mis luchas, todas mis dudas, todos mis miedos, todas mis inseguridades. Piensa en la imagen, Dios delante de ti. Espérame, Señor. Espérame. Es que esto es más importante ahorita. El hombre que ha sido transformado, la mujer que ha sido transformada, cuyos ojos han sido abiertos, se postra en cualquier circunstancia. Sea lo que sea, te postras.
porque sabes que estás delante del Santo, delante del Mesías, del único que tiene poder, del Todopoderoso. Dios en esta escena muestra su obvia superioridad, muestra que Él es mucho mayor. Pero aún así, hermanos, miren, levantan a su Dios falso y regresan a adorarle. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué regresan al Dios falso? ¿Por qué prefieren seguir engañados que ser libres? ¿Por qué? ¿Acaso es miedo? ¿Dudas? ¿Orgullo? ¿Pero por qué? ¿Por qué levantarlo de nuevo y seguir adorándolo cuando saben que no es poderoso, que no va a hacer nada? Y digamos que ellos entiendan, sí, Él es Jehová, Él es más fuerte, pero por lo menos ya no seguir adorando a un Dios más débil, ¿no? O sea, se supone que la intención es estar con el mejor. Que este nos falló, bueno, no, por orgullo no voy a estar con Él, voy a buscarme otro. Pero ni eso, siguieron con el mismo. Se levantan y siguen adorando. Lo mismo hace el pueblo de Israel, lo mismo hacemos nosotros. O sea, Dios es celoso de su gloria. Dios es celoso. Y Él no va a contender, no va a pelear con un corazón terco. No lo va a hacer. Sino que así como con los filisteos, Él va a mostrar su poder. Eso es lo que va a hacer. Dios. O sea, Dios nos muestra numerosas veces que no hay nadie como Él. Amén. Lo ves de diferentes maneras. Lo ves en tu Biblia, miras algún video, te cuenta alguien más y miras qué tan bello es Él y bueno. No hay nadie como Él. Que aquello que yo creía que era importante comparado con Él es basura. No es tan importante. Aquello que yo pensé que me hacía feliz, más bien terminó haciéndome miserable. Y Dios te lo muestra y Él es mucho mejor. Todos nosotros hemos entendido en algún momento, sin lugar a duda, y esto estoy seguro, todos los que estamos aquí hoy, en algún momento de nuestra vida hemos comprendido, sin lugar a dudas, nuestro socorro, nuestro auxilio solo viene de Dios. Solo puede venir de Él. Yo estoy seguro de eso. Todos ustedes en algún momento saben, han dicho, han confesado, no sé, lo has pensado, lo has escuchado, dijiste, es cierto. Mi socorro, mi auxilio solo viene de Dios. Solo puede venir de Él. Entonces, hermanos, igual que el hijo pródigo, reacciona, abre los ojos, deja de tener confianza en ti mismo, deja de buscar tus propias soluciones. Toma la seria decisión de que si aparece algo en tu vida que te hace que te desvíes, que te distraigas del Señor, toma la seria decisión en tu vida de taparte los oídos, taparte los ojos, lo que sea, y hacer que eso se postre delante del Señor y no seguirlo más, no escucharlo más. No permitirás que crezca más en tu corazón. No te permitirás perder el tiempo más con esto, sino que lo entregarás delante de la gloria de Dios y le dirás, tú no eres más importante que Dios. Tú no tienes más peso que Dios. Hermanos, Dios nos ha alimentado con su palabra cada domingo, cada día que abres tu Biblia. Es un regalo y un gozo. Dios nos permite alabar su nombre, alzar nuestras manos, alzar nuestras voces. Nos permite como reciclar o botar toda la basura que está en la mente y cambiarla con la belleza de su palabra. Nos permite proclamar que Él es Dios y no morir, decir Padre y escuchar Hijo en lugar de decir ¿quién eres tú? No te conozco. Nos permite decir mi Dios y mi Salvador. A Él debes escuchar. ¿Por qué buscar algo más? ¿Por qué seguir alimentando un ídolo? ¿Por qué levantarlo, pegarlo y seguir adorando? Cada domingo deberíamos de buscar, cada domingo no deberías de buscar razones para venir a la iglesia. No deberías de buscar razones. Ese no es el problema.
O sea, más bien cada domingo deberías de pensar cuántas razones tengo para ir a adorar a Dios. Más bien deberías de pensar qué razones tengo para no hacerlo. O sea, qué razones tengo para no ir. Me cae mal el otro. No es razón. Vienes a adorar a Dios y perdonar al otro. Sí, puede haber, o sea, un ídolo no es más importante. Escuchas muy a menudo, es que Dios me decepcionó. Realmente lo escuchas, o sea, sí sucede. No me ayudó en esto, no me protegió en aquello. ¿Por qué Él no me advirtió de este mal? ¿Por qué no me ayudó? ¿Por qué permitió que me pasara esto? Hermanos, Él es soberano. Él actúa conforme al buen propósito de su voluntad. Él, y escucha muy bien, no es movido por tus necesidades. No es movido por tus necesidades. Él es movido por su gloria. Y esto puede parecer chocante, pero déjame, explicarte mi necesidad. Sí, y te lo digo muy en serio, porque sí están pasando cosas en nosotros, pero mi necesidad no es más grande que la gloria de Dios. No lo es. Si fuera mi necesidad más grande que la gloria de Dios, entonces mi necesidad es Dios. Y no es cierto. No es cierto. Pero si sabemos, pero si entendemos, si mi necesidad trae gloria a Dios, o sea, si esto que me hace falta trae gloria y honra a Dios, me hace postrar en suelo, me hace confesar con mi boca, confío en el Señor. Gloria a Dios. Dios la está ocupando. Y si el Señor le place proveer por mi necesidad, y más todavía, pues gloria al Señor también, porque es para gloria y honra de Él. ¿Me entienden? Mi necesidad no es lo que lo mueve. Él es un Padre misericordioso y por supuesto que va a dar lo que necesita mi corazón. Pero al final, lo maravilloso es su gloria. Si no lo tengo, gloria a Dios. Y si lo tengo, gloria a Dios también. Él me lo dio. Entonces, punto número 3, delante de Dios confiaremos. Delante de Dios confiaremos. Versículos 6 al 7. De Samuel 5, de 1 Samuel 5, 6 y 7, dice entonces, y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod y los desoló y los hirió con tumores, tanto Asdod como en su territorio. Cuando los hombres de Asdod vinieron, los que le sucedió dijeron, el arca de Dios de Israel no debe quedar con nosotros, pues su mano es dura sobre nosotros y sobre Dagón nuestro Dios. Y eso es interesante, la mano de Dios, dicen ellos, es dura sobre nosotros. Reconocieron que era Dios. Y dijeron, reconocieron que era más fuerte que su dios Dagón. Y algunas veces nos pasa lo mismo que estos hombres ahorita. Tendemos a pensar, Dios es muy complicado, Dios es muy fuerte, Dios es muy, me está tratando mal. Mejor sigo con mi propia vida, era más sencillo. Y no tiene sentido pensar así realmente. Veamos lo que ha quedado claro hasta el momento en este capítulo. Número 1, ya sé que Jehová es más fuerte que mi Dios. Número 2, sé que su juicio se cumple y que no puedo hacer nada al respecto. Trajo tumores sobre ellos y no podían hacer nada al respecto. Número 3, mi Dios es falso. Se postró delante del Dios verdadero. ¿Ya han entendido eso hasta estas alturas? Y con todas esas evidencias, hermanos, ¿qué debo de hacer yo? Postrarme también delante de Dios. Confiar en Él, confesar, obedecerlo. Pero en lugar de eso, ¿qué hizo el pueblo de los filisteos? Dice el versículo 7, que no quede con nosotros, que se vaya. Ellos no querían un Dios poderoso. Y quiero que te fijes en eso. No querían si hubieran querido un Dios poderoso, la pregunta es, ¿cómo hacemos para que ese Dios
sirva con nosotros. O sea, ¿cómo hacemos para que este Dios más poderoso que el nuestro nos ayude a conquistar las otras tierras? Ellos no querían un Dios poderoso que los salvara. Querían un Dios que le diera lo que buscaban, que se sometiera a lo que ellos querían. Ya habían visto la prueba de que Dios era real, pero aún así siguen su propio camino. ¿Cómo sabes que tienes otros dioses en tu vida? Entonces, el ejemplo lo está dando el versículo 7. Mira, ¿cómo sabes que tú o yo tenemos otro Dios que es más importante delante de nuestro ojo, nuestro corazón, o que está en nuestro corazón? Te alejan del Dios verdadero. En lugar de someterse al Dios de Israel, decidieron deshacerse de Él. Te hacen deshacerte de Él, te alejan de Dios. No podemos deshacernos de Dios. No podemos. Y eso es lo bello de esto, y yo sé que les ha pasado. Y a pesar de tanta ceguera y tanta terquedad de nosotros, a pesar de tanto correr, ¿dónde puedo correr de tu presencia, Señor? Voy al fondo del lago, ahí estás tú. Voy a lo más del cielo, ahí estás tú. Eso es lo bello de esto. Cuán misericordioso y maravilloso Él. Y eso nos debe pensar, lo que están haciendo los filisteos ahorita, nos debe hacer pensar sobre el tipo de adoración que ellos ofrecen. Esto era un Dios falso. Estos hombres probablemente ofrecían sacrificio humano. Y no porque su Dios se los dijo, es porque la perversidad de su corazón los hacía hacerlo. ¿Y sabes por qué lo digo? Jehová sí le dijo a su pueblo cómo adorarlo. Todo el Pentateuco lo lees y ahí está cómo quiere Dios ser adorado. Están las medidas de su templo cuando se lo dio pues todo esto a David y luego Salomón. Está cómo hacer el arca y qué deben de hacer, las promesas y todo. Tenemos a un Dios, Jehová, quien habló con sus hijos. Él fue quien enseñó cómo adorarle, cómo amarlo. No solo esto, también dijo las bendiciones que vamos a tener por seguirlo. No nos dejó nada al aire. O sea, Él habló. Por tanto, no hay otro Dios como Él, que está cerca de su creación, que habla, que le enseña, que lo guía, que lo cuida, lo protege, lo sostiene, le provee. Y después que dijo esas cosas, lo que debería sorprendernos mucho más, Él mismo preserva su palabra a tal punto que la tenemos tal cual hoy delante de nosotros. Es maravilloso. Por tanto, a Él debes seguir, a Él debes adorar, no tus propios ídolos, porque tus propios ídolos mienten, matan, confunden, engañan, te alejan. Número 4, para terminar, delante de Dios seremos justificados y perdonados. Después de todo lo que te he dicho, delante de Dios seremos justificados y perdonados. Mira qué interesante. Los de Asdod reconocen la identidad y superioridad de Dios. Luego, del 8 al 12, nos dice que los príncipes filisteos también reconocen la autoridad y la superioridad de Dios. Y luego los de Ecrón ni siquiera llega el arca y dicen, no la traigan por favor que vamos a morir. Reconocen la autoridad y la superioridad de Dios. Ellos se parecen un poco a los que dicen, ¿para qué acercarme a Dios si me va a hacer pagar de todos modos por mi mal? No, porque tienen temor. Ellos hicieron algo malo y no la traigan, nos va a hacer pagar. Déjame decirte algo, Dios no quiere hacerte pagar. O sea, si esa es tu mentalidad de Dios, sinceramente, no hace lo que hace por hacerte pagar. Hace lo que hace por su gloria. No necesita hacerte pagar porque Él es dueño de todo. O sea, ¿para qué? No, ¿para qué? Él es dueño de todo. Más bien Él quiere que vuelvas a Él. Ezequiel 16:5. Él quiere que vuelvas a Él. Todos estos hombres perversos reconocen, y escucha, reconocen la gloria y el poderío de Dios, pero todos están rechazando rendirse a Dios. Todos ellos entienden, este Dios es más poderoso, pero no entregan su corazón.
Lo rechazan, más bien aléjalo. No quieren postrarse, no quieren someterse, no quieren obedecer. La Biblia dice, y Romanos 3, lo puedes leer todo en tu casa, sería bueno, pero no lo vamos a leer todo, pero Romanos capítulo 3. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículo 10 al 11, y luego me voy a saltar al final. No hay justo ni aun uno, dice la Biblia. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Está hablando de todos nosotros. Hablando de todos nosotros. Pero luego termina con el versículo 22 y al versículo 26. A pesar de que eso nos describe a nosotros, pero dice, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre que es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Perdóname, tengo que leer desde el 22, me fui muy atrás. 22. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. O sea, comenzó diciendo todos se han desviado, pero luego dice, esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados, dice todos pecaron, pero luego todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. O sea, mira cómo comienza describiéndolos y mira cómo termina. Eres justificado por fe en Cristo Jesús. Todos los que creen. Amén, ¿no? Dios está demostrando su poder, haciendo que los israelitas no pudieron hacer, demostrando que Él es el Dios verdadero. Está demostrando que Israel no perdió la batalla, más bien, no necesito de nada, yo voy a demostrar mi poder. En esta escena muestra algo maravilloso del carácter de Dios. Entonces, Él siempre cuida de sus hijos y también los disciplina. O sea, mira qué interesante, están los filisteos, y Dios está luchando, digamos, o humillándolos a ellos. Los israelitas no tienen idea de que esto está pasando, se enteran más adelante. Y Dios está luchando ahí como mostrando su gloria y aquellos no se están enterando de nada. Él siempre cuida de sus hijos. Por más que son infieles, siempre cuida, protege, demuestra su misericordia. Al final es bastante obvio. Los idólatras rechazan a Dios, pero los creyentes se postran delante de Él. Eso es una de las cosas que aprendo de este capítulo. Los idólatras rechazan, los creyentes se postran, obedecen, lo siguen, lo aman, lo conocen más, se olvidan de ellos, lo ponen a Él primero. Recuerda, todos los de Ecrón, los príncipes filisteos, reconocieron que no había otro, o sea, reconocieron el poder de Dios, entendieron, pero eso no es suficiente. Muchos que se dicen cristianos saben que Dios es poderoso, pero eso no es suficiente. Porque esta es la pregunta que tienes que hacerte. ¿Qué de bueno e impresionante hay en confesar el poderío de Dios, pero no someterse a Él? La verdad, o sea, ¿qué de bueno? Conoces a Dios, lo leímos hoy en el Catecismo, Santiago 2:16, creo, también los demonios y tiemblan. ¿Qué de bueno hay o impresionante en confesar que Dios es poderoso, pero no someterse a Él? ¿Qué impresionante hay de eso? Nada, absolutamente nada. Pero al contrario, Él se moverá, Él mostrará lo fuerte que es la gloria de su nombre, su verdad, hará retroceder todas las olas de las mentiras que tú y yo podemos creer juntos,
todo el desánimo que pueda haber y lo va a cambiar y va a poner la verdad de su palabra para que more ahí por el resto de tu vida y te sostenga hasta el final de los tiempos para que puedas confesar que el Señor que Cristo es el Señor y que Él te ha salvado, que Él cuida y protege. Él lo hace, quita todo eso, lo demuestra. Lo está haciendo ahorita y lo va a hacer en tu vida para que tú puedas confesar, Él es el gran yo soy. Él es el Dios victorioso, bendito por siempre. Los filisteos trajeron el arca del Señor, vieron su poder y aún así seguían ciegos. Seguían ciegos. ¿Por qué? Porque solo un acto del poder divino de Dios puede traer la gracia de Dios al alma. O sea, podemos estar viendo el poder de Dios. Y aquí es donde quiero que veas el gran privilegio que tenemos. Podemos estar viendo como los egipcios el gran poder de Dios. Dios partiendo las aguas en dos y seguir siendo igual de ciegos y tercos y no obedecer a Dios como los egipcios. La verdad, podemos ser así. Y eso solo significa que solo la gracia inmensa de Dios, solo su misericordia en tu vida, en tu corazón, en tu mente, es quien hizo capaz de abrirte los ojos y decir, Él es más importante. A Él debo seguir, a Él debo obedecer, a Él debo conocer. Por Él debo despertar, por Él debo estar aquí un domingo y adorarlo. O sea, quiero que entienda eso. No sucedería jamás por tu propia cuenta si no fuera que Dios lo pone ahí. Jamás. Solo un acto de poder divino puede traer la gracia de Dios al alma y abrir los ojos del engaño, hacer que tus pies se muevan, tus manos, tu boca proclame, que cante. Que tu corazón se mueva, que sientas el peso, que llores. Y espero que esté pasando mientras me estás escuchando. Dios está viendo tu ojo a un pecado o a un ídolo escondido, algo que es más importante que Dios para ti. Y si Dios está haciendo eso, dale gloria al Señor. Porque Él es el único que puede hacerte reaccionar. En medio de ese engaño, hermano, te aseguro, la verdad que está en Cristo Jesús va a llegar a ti. Ya sea que la leamos, que la escuches, que la cantemos, y esa verdad se va a imprimir en tu corazón. Porque solo Dios puede hacer eso. Y esa verdad va a quedar entronizada, va a ser su trono en tu corazón por toda la eternidad. Esa es la diferencia. Los filisteos sabían que Él era poderoso. Los creyentes, Dios es mi Rey y Señor. Él debe reinar en tu corazón. Él debe reinar. Él debe ser lo más importante. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, nos llamó. Ese es Romanos 5 del 8 al 11. Dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él, porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. ¿Lo ves? Es maravilloso. La gracia, la luz, la verdad, el amor de Dios entra en tu alma y se entroniza ahí, hace su trono ahí. Saca toda la basura y todo eso no es nada comparado con la gloria de Dios. Así que ánimo, mi hermano. Todo pecado se humilla, cae rendido. Todo ídolo cae rendido delante de la gloria de Dios, sometido delante de Él. No existe pecado demasiado grande que no pueda ser lavado por la sangre de Dios. No existe nada tan grande que tú hayas hecho que no pueda ser agarrado por el Señor y su palabra y ser destruido, rechazado, abolido, cambiado, quitar tu corazón y meter uno que ame al Señor.
No existe nada que sea más grande que Dios. Él no es incapaz de hacer eso, lo puede hacer y debes de creerlo. Y cuando Él hace eso, eres libre de todo y libre para clamar ansiosamente, Señor, ¿qué quieres que haga? Te pertenezco por completo. Así de sencillo. O sea, no es nada complicado realmente. Señor, he visto la miseria en la que estoy. Ayúdame, Señor, por favor, sosténme, cuídame, quiero ser tuyo. ¿Qué quieres que haga? De hoy en adelante soy tuyo por completo. Así de sencillo. Y para terminar, Romanos 10, que les dije que iba a terminar con esto. Romanos 10, 9. Si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Qué sencillo. Cree en tu corazón, confiesa con tu boca. No es complicado, pero reacciona. Mira cuánta misericordia, cuánta bondad. Deja de reconstruir el ídolo y déjalo ahí en el suelo tendido y mira cuán grande es la gloria de Dios, cuán maravilloso es Él. Y en los momentos difíciles, aférrate a Dios, ora al Señor, confía en Él, porque Él se gloria en medio de todo eso. Él te sostiene en medio de todo eso. Él cuida de ti en medio de todo eso. Y Él te anima en medio de todo eso, porque ahí es donde aprendes que su palabra es maravillosa. Maravillosa. Así que, iglesia, este es mi ánimo para ustedes. Confíen en el Señor. Sométanse delante del Señor. Póstrense, rostro en tierra delante del Señor. Que todos de ustedes digan, Señor, quiero que tú mandes y no yo. Realmente, quiero que tú seas el que dirija mi casa, matrimonio, mis hijos, lo que sea, el trabajo, finanzas, no sé, lo que sea. Las decadencias, las faltas o las abundancias, lo que sea, Señor. Que seas tú el que mande, el que dirija, el que sostiene, el dueño. Aquí estoy, tu siervo escucha. No es difícil. El que cree en su corazón y confiesa con su boca, será salvo. Y si está escuchando, o sea, si Dios está tocando, hermano, qué gran privilegio. Qué gran privilegio realmente. Dios está hablando, Dios no nos olvida, Dios nos sostiene. Qué gran privilegio, amén. Oremos. Dios, gracias por este día, Señor, y por todo lo que estás permitiendo hacer. Gracias por esta iglesia y por cada persona, Señor, que vas a traer y los que están. Por favor, Señor, ayúdanos a ver la majestad de tu gloria. Ayúdanos a confiar constantemente en tu fidelidad, Señor. No tenemos razones para no hacerlo, Señor. Más bien en nuestro orgullo, en nuestro engaño, Señor, dudamos, pero ayúdanos, mi Dios, por favor, para que seas tú siempre el que nos sostiene, seas tú siempre el que me revela mi ídolo, Señor, y así poderlo inmediatamente entregarlo, Señor, destruirlo yo mismo, cortarle la cabeza y las manos por medio de tu fortaleza, Señor, por medio de tu palabra, pero que solamente seas tú, Señor, el que me guía, el que me sostiene, el que me protege, Señor. Que sea tu palabra la que renueva mi mente, mi entendimiento y me fortalece y que es entronizada en mi corazón, Señor, para dar gloria y honra solamente a ti por los siglos de los siglos, Señor. Amén.